Bienvenidos, lovers del canal, el vídeo que ayer os prometíamos sobre teoría de la conspiración y quién está detrás. Este es un vídeo potente e interesante, yo creo, porque vamos a dar nuestra opinión y me voy a mojar. Yo soy Rafa Millán. Yo, Mardia Herrero. Si os interesan estos contenidos, como siempre os decimos, para que nos deis la vida, comentadlos, para que sepamos que estáis ahí, dadle a like, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Y esto es Psicología y Espiritualidad. Vamos con el vídeo. ¿Cómo te lo pasas? Ya haces hasta circulitos. Sí, Sí. Qué gracioso es. Bien. Me gusta mucho este vídeo porque hay una parte de psicología y una de espiritualidad, y aunque Mardia no es amiga de separarnos como dos opuestos, más bien complementarios, a mí sí me gusta decir que ella se encarga más de lo espiritual y yo más de lo psicológico, en una posición tal vez falsamente humilde, ¿no? Porque así, digamos, los líos te los dejo a ti, ¿no? Que tú eres la que hablas de Dios y de la fe, de todas estas cosas que paradójicamente hoy en día se están volviendo políticamente correctas, ¿no? En este penduleo de la historia. Yo estoy observando, esto es para mí, digamos, una observación empírica, en algunos de mis pacientes cierto grado natural y comprensible de miedo, ¿no? Lo primero es que, bueno, el que esté sintiendo miedo ante esta situación, pues bienvenido, porque en cierta manera no es para menos, es una situación social, históricamente muy grave y muy excepcional. Pero muchas veces lo que veo detrás de ese miedo es una cierta teoría conspiracionista sobre la que he estado reflexionando. Me decía el otro día, por ejemplo, una chica inteligente y sensible que ella creía, no sé dónde lo había leído, dónde lo había escuchado, que iban a activar la geolocalización en nuestros móviles para tener a toda la población localizada, y que entonces una vez que eso se hiciera ya nos iba a dar marcha atrás, entonces iba a sacar como una vacuna y nos la iban a poner, y por supuesto en esa vacuna iba a haber un regalito, decía ella, y entonces todo estaba como orquestado desde algún tipo de poder oscuro y casi omnímodo o omnipotente para generar este efecto. También tenemos una conocida que piensa que todo esto es una especie de gran montaje para acabar con la vida de nuestros mayores y de nuestros enfermos, ¿no? Entonces, claro, yo intento ponerme, como es mi trabajo, en la posición, ¿no? Y en la mirada de estas personas y aprendo algo ahí. Por una parte, vivimos en un mundo en el que estamos tan separados y tan disociados de nuestras figuras de autoridad, de nuestros políticos y de nuestros periodistas, que son los que estarían llamados a generar una narrativa y un discurso coherente en el que incardinarnos, es decir, son como los modernos chamanes que deberían de generar un imaginario en el que podamos entender y dar sentido a nuestra realidad. Pero la gran mayoría de la gente sospecha de ellos, no somos ya maestros de la sospecha y sabemos que lo que están diciendo no es del todo cierto o no es del todo real o está muy ajustado o hay un segundo nivel de discurso con otros intereses ocultos, económicos o neoliberales, que casi todos los grandes medios están al servicio de líneas de pensamiento, de ideologías, de partidos, de grupos de poder o del capital, que importa más un clic que la verdad, etc. Entonces eso hace que nos vayamos separando y que nos cueste mucho tragarnos así tal cual ese discurso masivo y mediático, y eso lo puedo entender perfectamente. Y entonces a partir de ahí, ¿qué pasa? Que como tampoco hay una especie de identidad global a la que podamos acogernos, como decía Gustavo Biosca, el cómico suicida, ya no nos sentimos cabalmente españoles. Él decía, es que yo no me siento cabalmente español, ¿no? Pues si nos sintiéramos cabalmente españoles, por ejemplo, nos acogeríamos a esa identidad, o lo que sea, o cristianos, o católicos, o musulmanes, o lo que sea, ¿no? Una identidad fuerte que nos haga entender lo que está pasando desde una narrativa conjunta. Pero como no tenemos eso, y aquellos que deberían de dárnoslas, ¿no? Los que deberían de ser mediadores, ¿no? Entre el mundo del sentido y nuestro mundo, sobre todo políticos y periodistas hoy en día, ¿no? Como decíamos antes, modernos chamanes, nos dan un discurso muy parcial y que sabemos que no está al servicio de la verdad, ¿no? Sino que está prostituido al servicio de otros intereses, pues estamos como huérfanos, estamos solos y estamos a la intemperie. Y entonces es muy fácil rellenar los huecos, porque nuestro cerebro está diseñado, yo diría que incluso biológicamente, para eso, para encontrar patrones y rellenar los huecos, ¿no? Cuando estábamos en la selva esperando a ser como devorados por un tigre o por un león, inmediatamente interpretamos cualquier cosa como una cara que viene a por nosotros, ¿no? Las llamadas famosas pareidolias, ¿no? Pues yo creo que es muy fácil caer en este tipo de fenómenos psicológicos y ver en todo lo que está pasando una especie de gran pareidolia en el que vemos esa cara maligna detrás de todo esto, ¿no? Esta cara maligna que además estamos diseñados, hay un experimento en psicología cognitiva muy interesante en el que entre un montón
montón de caras neutras se pone una cara malvada e inmediatamente se localiza. Pero si entre un montón de caras neutras se pone una cara simpática, se tarda mucho más tiempo. Porque estamos diseñados para localizar esa amenaza, ¿no? Que es lo que nos puede salvar la vida. Somos los hijos de los seres humanos que localizaban amenazas, ¿no? Si no estuviéramos así preparados, no habríamos sobrevivido, ¿no? Digamos, o si hubo en el pasado pues seres humanos, hombres y mujeres, que les daban igual esas amenazas, pues lógicamente tenían muchas menos probabilidades de que su genética pasara a la siguiente generación y se habría perdido en la noche de los tiempos, ¿no? O en la noche evolutiva. Entonces somos hijos de los hombres que buscaban sentido, que buscaban patrones y que buscaban como algo terrible y terrorífico detrás de esos patrones. Es decir, somos los hijos de los conspiranoicos, ¿no? En otro sentido, podríamos decir hoy en día. Y estamos enseguida buscando quién está detrás de la cortina, ¿no? Yo lo llamo la hipótesis de los señores malos con bombín fumando puros detrás de la cortina, ¿no? Como que hay una especie de grupo de poder muy maléfico y que lo controla todo. Pero esto me parece muy difícil de creer, al menos de esa manera. Porque las cosas son tan complejas, vivimos en un mundo tan complejo. Aquí recuerdo siempre lo que decía Escotado, Antonio Escotado, ¿no? Economista, entre otras muchas cosas, experto en drogas, polemista, que decía, filósofo sobre todo, decía, sería imposible saber si una tienda de persianas en Murcia va a funcionar. Hay tantas variables implicadas para eso que sería imposible saberlo. Luego, ¿cómo puede haber un pequeño grupo que esté controlando la geopolítica mundial? Bueno, como tenemos a los niños volviéndonos locos detrás, vamos a parar un vídeo un momento, intentaremos relajarles y luego seguimos. Hacemos una segunda parte porque me falta lo más interesante por decir, con permiso de Moisés. Pero voy yo a verlo. Bueno, voy siguiendo yo mientras viene Mardía. Para mí, la clave respecto a lo del bien y el mal es que hay una serie de dinámicas muy complejas y claro que hay grupos malvados, ¿no? De hecho, a lo largo de la historia pues ha habido personas que han iniciado guerras, que han apostado la vida de decenas de miles o de cientos de miles de inocentes para conseguir intereses directamente económicos o geoestratégicos. Se han lanzado bombas atómicas sobre población civil cuando posiblemente históricamente no era del todo necesario. Y claro que hay, en el caso que ahora nos toca del coronavirus, pues laboratorios para la guerra biológica y bacteriológica en los que algo puede fallar, evidentemente, ¿no? O sea, esos señores malos existen, ¿no? Pero no creo que haya un único grupo de poder mundial que lo tenga todo bajo control, ¿no? Esto que se habla del nuevo orden mundial. Puede que haya un intento de hacer eso. Y de hecho, por supuesto, esto es solamente mi opinión, ¿no? Como le decía también a esta chica, es posible que seamos esa generación que tiene entradas para el fin del mundo, ¿no? Y eso nos convertiría también de alguna manera en una generación un poco privilegiada, ¿no? También se puede vivir de una manera épica o heroica. Si somos aquellos que vamos a experimentar en propias carnes el fin de los tiempos, pues bueno, tendremos que asumir también heroicamente ese destino. Pero bueno, no creo que sea así, ¿no? Como estoy diciendo, más bien yo creo que el mal o ese mal que vemos detrás es algo arquetípico o es algo simbólico o es algo espiritual. Yo sí que creo que existe un mal objetivo del que ciertas personas o grupos de poder participan. De hecho, yo creo que toda nuestra psique es objetiva, ¿no? Que todo está lleno de arquetipos y de símbolos, ¿no? Que son los que configuran nuestro mundo y nuestra realidad. Entonces uno se alinea a favor de, digamos, de la luz o a favor de la oscuridad. Y sí que hay grupos de sombra y grupos de oscuridad, pero no me parece que haya seres humanos concretos que estén tramando todo lo que está pasando, no solamente con la crisis concreta que estamos viviendo, sino en general, ¿no? Me parece una teoría demasiado descabellada. Es como lo de la Tierra plana. Yo qué sé, yo no he salido al espacio y he visto la esfera terrestre, pero que la Tierra sea plana implicaría tal grado de conspiración y tal grado de paranoia que no puede ser, ¿no? Tendría que haber tantos cientos de miles de personas implicadas en ese ajo, metidos en esa cebolla, ¿no? Llena de capas, que realmente me parece que es totalmente irracional pensar eso. Eso no significa que no haya ciertas cosas en las que sí que haya habido conspiración, ¿no? De hecho, según se van desclasificando documentos en la historia, en Estados Unidos y en otros grupos, sí que nos damos cuenta que ha habido, por ejemplo, muchos autoataques para justificar guerras, ¿no? Esto es algo que se sabe hoy en día, no es conspiración. Luego puede estar pasando, y claro que me cabe, como decía antes, la posibilidad de que haya personas con la suficientemente maquiavélicos como para pensar en lanzar un virus para conseguir objetivos económicos y geoestratégicos. Perfectamente puede ser. Sin embargo, no creo que esto sea el fin del mundo, más bien creo que como en China, dentro de unos pocos meses, esto creo que va a ser una victoria, como siempre, por desgracia casi, no sé qué es peor, si lo del fin del mundo es lo que voy a decir ahora, porque yo creo que esto va a ser
una victoria del neoliberalismo y del capital, una vez más. Es decir, que dentro de unos meses nos volveremos a reunir para tomar café y cerveza por los bares, lo único que en vez de costar €1 el café costará 2. Y entonces habrá como un poquito más parados, las cosas serán un poco más caras y ahí se vivirá esta crisis. Los que estén más, digamos, pues los de siempre, ¿no? Los más débiles o los más pobres serán los que más lo sufrirán, los más ricos casi ni la notarán, y entonces será como una vuelta de tuerca más de este mundo neoliberal capitalista. Y por otra parte, también, porque todo es múltiple, pues habrá como un despertar pequeño, y ojalá grande, de la conciencia, ¿no? Y mucha gente tendrá, pues, si saben digerir esta crisis, un poco más de luz. Y el fin del mundo, esto puede ser el prólogo, ¿no? del fin, pero el fin puede venir por muchos sitios. Ahora está lo de Yellowstone, ¿no? Que dicen que está a punto de estallar y cuando estalle es como lo de los dinosaurios, puede venir un meteorito, puede haber una erupción solar o el cambio climático o bombas atómicas o otra arma bacteriológica o química desconocida, puede venir por un montón de sitios y antes o después vendrá. Así que tenemos que tener ahí también fuerza y convertirnos un poco en héroes. Pero, en mi humilde opinión, esta no va a ser la ocasión. Y yo no sé si realmente hay detrás, ¿no? Pues un grupo que lo haya inoculado directamente para conseguir objetivos económicos, podría ser, aunque yo tiendo a creer que no en este caso, pero de cualquiera de las maneras, esto ya ha ocurrido y lo que tenemos que hacer es surfearlo, y yo creo que en general lo estamos llevando bien. También en muchos pacientes, los que son capaces de ir más allá del miedo, yo que lo están utilizando para crecer y evolucionar, como la mayoría de nuestros lovers. Y ahora ya me callo, que no he parado ahora, para dejar hablar a Mar Diag y que nos cuente cómo detrás de esta aparente conspiración hay otro, con O mayúscula, que es el auténtico conspirador y contra el que no se puede conspirar, ¿no? Yo este tema lo he trabajado internamente porque yo estudié historia y además decidí la carrera, no estudié historia porque es que no me quedaba otra cosa que estudiar cuando hicimos selectividad, sino que decidí esa carrera con conciencia. Y cuando estudié historia me di cuenta de que había solo dos posturas que tomar. La una, porque claro, había tantas mentiras o tanta falta de información en la información. Por ejemplo, hoy en día cuando vemos los medios de comunicación, yo el otro día me llamaba mucho la atención porque no hay análisis, nunca se analiza nada. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Que los periodistas están muy poco preparados o que es una orden que viene desde arriba? Porque pueden estar, el otro día había durante 20 minutos enseñándonos todas las ciudades de España cómo estaban vacías. Pero si es que nos vale con que en 2 minutos nos enseñen una ciudad que está vacía, nos digan que el resto de las ciudades españolas están vacías y luego después hagan un análisis de la situación. ¿Cómo podrían hacer análisis de la situación? Pues haciendo gráficos, dándonos estadísticas, comparando la situación en la evolución con la situación de la italiana, yendo a ver qué es lo que les ha funcionado a los chinos para que lo hayan resuelto en relativamente poco tiempo. Es decir, eso no existe en los medios, solo hay como una especie de corriente emocional que nos quiere llevar hacia un lugar, pero no hay análisis nunca de la situación. Entonces, y en el diario otra cosa que yo he observado es que se repiten las noticias 3 o 4 veces y siempre lo mismo. Entonces, de tal manera que el periodista desde el plató, desde el estudio, dice una noticia y dice, y no sé quién está en el lugar de los hechos con toda la información. Entonces, conectan con no sé quién que está así con un micro, sí, hola, bueno, y siempre con el mismo tono de voz, monocorde, hipnótico, repite exactamente lo mismo que se ha dicho y luego se vuelve a repetir otra vez cuando ponen como las conclusiones finales. Entonces, 3 o 4 veces se repite lo mismo y casi todas las noticias son iguales. Y ahora ya con el coronavirus esto ha cambiado, pero antes era como un parte de guerra. O sea, siempre todas las noticias empezaban 3 muertos en, y ya daba igual, un accidente no sé dónde, 7 muertos en, así daba igual, ¿no? En cualquier lugar del mundo. De hecho, las noticias que se daban a mí me recuerdan a aquel antiguo periódico que al que lo compraba le marcaban un poco, era un poco señalado por estar leyendo ese tipo de información, digamos, basura, que era El Caso, ¿os acordáis? Que era todo eso. El Caso era pues como casos muy truculentos de muerte, que esto no salía en los medios generales o generalistas. Había que ir al periódico a comprarse el caso específicamente, ¿no? A caso hecho, comprarse el caso para poderlo leer, y además lo hacías un poco como si ibas a comprarte el Playboy, ¿no? Que ibas, bueno, deme el Playboy y el caso, ¿no? Así que no se te vea mucho, ¿no? Pero esto ahora se ha convertido, todos los medios son esto. Luego, es muy raro, realmente sí que entiendo que haya un distanciamiento de los medios, porque es que eso ya no hay quien se lo trague. Está hecho el telediario un poco, con perdón y con todo mi cariño para los marujos, para marujos, ¿no? Bueno, eso, pero sigo con la idea, ¿no? Entonces, eso, cuando yo estaba estudiando historia me di cuenta de que los medios no analizaban los hechos y sobre la mayoría de las circunstancias especiales, o los hechos especiales que habían tenido lugar en la historia, permanecían, si eran cercanos en el tiempo, permanecían como muy en el misterio, ya pueda ser la caída de las Torres Gemelas o el asesinato de Kennedy. Hay muchas cosas que no se saben,
o se había desvelado que había intenciones segundas o que el autor de los hechos no era el que parecía. Por ejemplo, cuando Estados Unidos parece que hunde el buque El Maine para entrar en la guerra entre España y Cuba, ¿no? En la independencia cubana. Entonces, si analizas un poco la situación, te das cuenta de que solo hay dos posturas que puedas tener. Estar todo el día informarte de medios muy diferentes, ir a otras fuentes, ir a personas que tengan expertos sobre temas o personas que tengan experiencia directa sobre ciertos temas, y entonces puedes dedicarle a cada uno de los temas que te interesen toda la vida y no llegar aún así a la verdad, ¿no? Posiciona. O tener un poco de criterio, pero a costa de dedicarle muchas horas, de consagrar casi tu vida a eso. Posiciona. Posición B. Lo otro que me quedaba para descubrir la verdad era apagar la televisión, que es lo que hicimos, quitamos la antena de televisión, mirar para otro lado en cierto sentido y mirarnos para adentro, es decir, centrarnos en nuestra vida lo más concreta posible, en la gente que teníamos alrededor, en los asuntos que nos conciernen, tus pacientes, mis alumnos, mis hijos, mis padres, mis vecinos, y ver si ahí se podía descubrir la verdad, ¿no? Ver si desde ahí sí se podía descubrir la verdad y se podía penetrar a un lugar lo suficientemente profundo como para darte cuenta de que en realidad solo hay uno, y que el mejor conspirador, como decías tú, que el mejor conspirador es Dios, ¿no? Y que hay un mal, que hay un mal, podríamos hablar, una fuerza demoníaca que, por así decirlo, sostiene los hilos, pero que ese mal está mucho más allá de la capacidad que pueda tener una persona o un grupo de personas, que la capacidad intelectual, espiritual, o que la capacidad de planificación que pueda tener un grupo concreto de personas concretas. Y ese mal forma parte de un bien mayor, o sea, no es un mal dicotómico que esté enfrentado con Dios de manera maniquea, no un bien y un mal, ¿no? Sino que es un mal necesario para que se dé el juego de la manifestación, ¿no? Como en cualquier historia, narración o videojuego, tiene que haber un bien y un mal, un amigo y un enemigo para que empiece el baile, ¿no? Si no, no habría nada. Sería como la perfecta autocontemplación del ser en sí mismo o de la unidad en su perfección, ¿no? Y ya está. No es un mal opuesto completamente al ser, porque entonces sería un dualismo, sino incluido dentro del ser. Es decir, el ser permite que exista para algo. Entonces, ¿qué nos concierne en esta situación? Pues claro, podemos informarnos, cuanto más nos informemos, mejor, si tenemos esa capacidad. Pero con criterio, intentar generar un criterio fuerte, y ese criterio significa no solo mirar hacia afuera, sino también mirarnos hacia adentro, mirar qué es esas cosas que no queremos ver, o cómo hemos configurado nuestros discursos sobre nosotros y sobre el mundo, etcétera, etcétera. Y siempre con la conciencia de que pase lo que pase, ya haya sido... o sea, nosotros no podemos hacer nada. Si China ha inventado el virus para hacerse con el mercado mundial, o si Estados Unidos lo ha inventado para hundir a China y a Europa, o sea, y a Irán, no podemos hacer nada si ha sido una cosa u otra en nuestra... Hay gente que sí, pero nosotros no podemos hacer nada para cambiar eso. Entonces, lo que sí podemos hacer es estar en lo que nos concierne, y lo que nos concierne ahora es transformarnos por dentro, ser más conscientes, cultivar la esperanza y cuidar el fuego del hogar. Bueno, yo es que soy espía secreto, pero esto no debería decirlo en el canal, ¿no? Entonces a lo mejor vamos a responder o a comentar algunas de las preguntas para generar así también esa cercanía que tan bien nos hace, ¿no? Con vosotros. Nos dice Maite Torres: me gustaría saber si habéis pensado qué haríais si alguno se contagiara del COVID-19. Es que yo creo que ya lo hemos pasado. Yo creo que ya... yo he tenido varios pacientes que han pasado una gripe muy rara y un resfriado muy raro, muy potente, muy fuerte y pegado en los pulmones durante los últimos 2 meses. Así que es muy posible que de alguna manera lo hayamos pasado. Yo estoy siempre enfermo, así que no le tengo miedo al coronavirus. Yo no he tenido ningún síntoma. ¿Y qué haríamos si nos contagiáramos? Pues sobre todo intentar quedarnos en casa, a no ser que viéramos que de verdad necesitamos una ayuda médica urgente, intentar pasarlo en casa. Sí, el problema es si se contagian tus padres o mis padres, claro, o nuestros seres queridos, ¿no? ¿Qué haríamos con eso? Sí, porque sí que es una pregunta que a mí me mueve. Es decir, yo no quiero que se vayan mis seres queridos al hospital y no volver a saber nada de ellos. Que mueran solos, tal vez, ¿no? ¿Sabes? Es que algo así, ¿sabes? O nuestros tíos, tenemos tíos también muy mayores, tíos abuelos, o... Eso es muy fuerte. Muy fuerte. Eso es muy fuerte. Y luego Sabri Bruna nos dice que ella ha sido contagiada, que además
nos cuenta, ¿no?, que tiene un historial de diferentes enfermedades y está con sus hijos, y que como tanto su hija como ella misma han sido contagiadas, pero a la vez tiene una actitud muy positiva y esperanzadora, ¿no? Dice, bueno, sin embargo me acuerdo de Allah, que todo está escrito y todo pasa por algo, con todas mis patologías crónicas lo estoy llevando bien, y ellos, los hijos de Inshallah también. Pues un abrazo muy fuerte, y te tenemos en nuestra oración, en nuestro corazón y en nuestras dudas, y a todos los enfermos, no solo a ti, a todos, pero a ti especialmente, ya que nos dejan este comentario. Maite, tú lo puedes mirar, ¿no?, porque ella también da respuesta a tu pregunta. Y luego esta me encanta, Eje, se llama Eje, y tiene un símbolo que mola bastante, como una especie de espiral. Dice, hola amigos, he tenido una visión, mejor dicho, una intuición, se trata del futuro de Europa, ¿no?, algo enorme, ¿no? Entonces claro, yo le digo, pues hombre, compártela, un abrazo y bendiciones, y ya ahí está. Estamos esperando. No, estamos esperando. Eje, si nos ves, anímate, comparte la visión para que podamos comentarla. Y luego nos dice Pilates Consciente, Gisela, por supuesto, piensa lo mismo que yo, que Mardía es nuestra inspiración, para mí es la musa también. Y dice, ¿podéis recomendarme textos para este desconfinamiento? Bueno, ya hemos respondido, podéis ir a las preguntas y mirarlo, sobre todo textos de literatura sagrada. Yo añadiría también, ahora que estamos en los días de la poesía que ha pasado, pues textos poéticos de cualquier ámbito. Y no sé si quieres añadir algo más, Mardía. Bueno, también he puesto ahí en las respuestas el de Víctor Frank, ¿no?, porque es una experiencia en los campos de concentración en la que él descubre como que la vida tiene un sentido. Entonces... ¿Qué? No, acaba. Sí, bueno, que es muy interesante. El testimonio de Víctor Frank es muy interesante. Y por supuesto, no me acordaba que yo también le he dado una respuesta a cualquiera de los libros de Mardía o incluso de Rafa Millán. Que de hecho Rafa Millán acaba de publicar uno del que todavía no he sacado el vídeo promocional, que se titula Cómo ser sufí y morir en el intento. Te recomiendo ese. Y luego, bueno, nos piden que saquemos vídeos concretos, el de los franciscanos, de Jaime Buigas, y, joder, qué bien, muchas gracias. El de los franciscanos lo pedís varios. Es un vídeo breve en el que Mardía habla en una iglesia y ella misma empieza diciendo, parezco un cura. Sí, tiene gracia. Sí. Es verdad, es que nunca he hablado desde un púlpito así a tanta gente. Maite Torres de nuevo nos dice que a todos se nos cae la baba con Mardía, si os entiendo bien. Isabel, gracias por este espacio. A ella le cuesta, ¿no?, este sometimiento a los gobiernos y el miedo, y es verdad, ¿no?, porque realmente estamos viendo que de repente, sin saber muy bien por qué, sin que nadie entienda del todo lo que estaba pasando, aunque poco a poco parece que nos vamos haciendo una idea, de pronto ha dicho Pedro Sánchez, todo el mundo a su casa, y hemos obedecido como corderitos, y encima si alguien sale fuera le miramos mal y tú no salgas, ¿no? Entonces es muy alucinante, ¿no?, toda esa reacción. Y yo veo también, Isabel, en tu comentario, o sea, yo, como dices que cómo se podría hacer, pues yo creo que hay como que eliminar estímulos externos que nos vayan a volver locos, porque claro, yo también estoy en grupos de WhatsApp y entonces te viene una información y al momento alguien que dice que es una información falsa y al momento otra que te dice otra cosa y claro, te puedes volver loco y uno necesita o generar criterio o meterse dentro de sí mismo para ahí protegerse y encontrarse con su propio corazón. Bueno, vamos a dejarlo ya, que estás leyendo muy largo. El último, el de Fabio, que nos dice que la justicia o la ira divina no deja nunca de formar parte de la gran misericordia, ¿no? Como dice, por ejemplo, el Corán 4.25, o nuestro vídeo en 4.25, no estoy seguro. Pues sí, así es, ¿no? Porque además, si no hubiera ese atributo de ira, ¿no?, por llamarlo así, de una manera tal vez un poco fuerte, ¿no?, tampoco podría haber justicia, ¿no? Si todo fuera una misma misericordia para todos y todos llegáramos al mejor de los destinos de manera inmediata, ¿no? Porque yo creo que sí llegaremos ahí, ¿no? También, de hecho, incluso en el Islam más ortodoxo o en la tradición más ortodoxa se dice que todos somos de Dios y a Él regresaremos, o que el regreso es a lo divino, ¿no? Entonces yo creo, en mi vivencia espiritual personal, que todos volveremos a ser reabsorbidos en la única divinidad, porque es el único ser real. Todo lo demás, en cierta manera, tiene una cualidad un poco ilusoria. Entonces todos los velos caerán, todas las ilusiones se desvanecerán y volveremos a la unidad divina, pero unos por el camino recto y otros por otro camino. Esa es la diferencia. No, y que hay un absoluto y hay un relativo, digamos. Claro. En el relativo estamos en el 2 y en el relativo, que estamos en la vida concreta, pues hay negro y hay blanco, hay cielo y hay tierra. Y aquí, y además tenemos, y la vida tiene un sentido, ¿no? Porque si la vida no hubiera responsabilidad, es que hemos vivido demasiado tiempo, decías tú el otro día, hemos vivido demasiado tiempo como si el infierno no existiera. Es decir, tenemos responsabilidad directa sobre lo que hacemos, y en ese sentido el infierno es algo que generamos nosotros para nosotros mismos cuando no hemos hecho las cosas como teníamos que hacerlas, ¿no? Y el último comentario para cerrar el vídeo, cómo no, José Antonio Herrero, alias el abuelo Pepe, nos dice:
mi padre. Para, piensa, medita, transfórmate, cambia tus prioridades, escucha más a tu corazón. Pues con este consejo inmejorable lo dejamos hoy. Por favor, si os ha interesado el vídeo, suscribíos al canal si no lo habéis hecho, compartirlo en redes sociales, dadle a like, dejándoos la manita para arriba, o como dice Mardía, darle mucho amorcito al vídeo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias y bendiciones.